Hola a todos. Bueno, les doy la bienvenida a esta primer clase, un poco tardía, de nuestra materia Análisis Matemático 1 para estudiantes de programación del ISET. Vamos a comenzar con la primera unidad, que es el conjunto de los números reales. Vamos a describirlo y luego empezar a ver repasar algunas operaciones dentro de este conjunto. En una primera instancia lo que quiero es hacer una descripción de los tipos de números que existen. Y vamos a ir desde los números más sencillitos hasta los números menos sencillitos. Y también sencillito puede reemplazarse por conocidos. El primer conjunto numérico que vieron por allá por la primaria se denominaba números naturales y son aquellos números que surgieron frente a la necesidad principal del conteo. Entonces se utilizan para contar cantidades y trabajamos entonces con números que no tienen decimales, porque las cantidades en general no tienen decimales, y que son positivos. Cantidades negativas no tienen mucho sentido. Luego se amplió este conjunto a uno que lo incluye, que es el conjunto de números enteros, donde se dio lugar a la aparición del 0 y de los números negativos, pero seguimos trabajando con números sin decimales, de ahí el nombre de enteros. La necesidad de los números decimales apareció luego dando lugar a un conjunto aún mayor, que se llama el conjunto de números racionales. Racional viene de razón, y razón en matemática es división. Los números racionales son aquellos que se pueden escribir en forma de fracción. Por ejemplo, el 1/2, y por ejemplo cualquier número con coma, porque hay un procedimiento que permite escribir cualquier número con coma en forma de fracción. 1,3 periódico, por ejemplo, que aparece acá abajo, si quisiéramos convertirlo a fracción, esto es 4/3. No importa el cómo, se los cuento en forma anecdótica. 7,5, por ejemplo, es 15/2. Si se puede escribir como fracción, entonces es un número racional. Ese es un poco el lema. Y en el caso de lo que este esquema muestra, es que los números racionales incluyen a los enteros, que a su vez incluyen a los naturales. ¿Por qué? Porque cualquier número entero se puede escribir como fracción si le inventamos un 1 como denominador. Y pasa lo mismo con los naturales, ¿sí? O sea que en definitiva, un número es racional si se puede escribir como fracción. Ahora, por fuera de este conjunto numérico, que es quizás el conjunto más popular, ¿no? Porque cuando uno utiliza números de manera habitual en la vida cotidiana, casi siempre, me atrevo a decir, la enorme mayoría de las situaciones, y por no decir todas, recurre a cantidades racionales. Para expresar un precio, una medida, lo que fuera, siempre recurre a números racionales. Pero existen unos números diferentes, si se quiere, que se llaman los irracionales, y como su nombre lo indica, como opuesto a racional, digamos, son números que no pueden escribirse en forma de fracción. ¿Y cuáles son estos números que no se pueden escribir en forma de fracción? Bueno, algunos son muy conocidos, por ejemplo el número pi, muy utilizado en geometría, que uno dice, bueno, pi es 3,14, no, pi no es 3,14. 3,14 es una burda aproximación de pi, utilizada en geometría, pero el número pi en realidad es un número que, al igual que todos los irracionales, tiene una particularidad muy especial. Tienen infinitos decimales y no son periódicos. Otro muy conocido es el número e, con el cual se trabaja mucho el número de Neper en función exponencial, en logaritmos también. Son estos números están tan presentes, digamos, en la cotidianeidad de un científico, digamos, que se les asigna un nombre propio a través de estos símbolos. Y otros resultados irracionales más conocidos son, si se quiere, los radicales no exactos. La raíz cuadrada de 2, la raíz cúbica de 5, cualquier raíz cuyo resultado no sea exacto es un número irracional. Lo cual significa que no hay una forma de escribirlo con coma, ¿sí? Si ustedes van a la calculadora y ponen raíz cuadrada de 2 y le dan al igual, la calculadora les va a llenar la pantalla de decimales y van a pensar que ese es el resultado exacto. Y en realidad, la única forma exacta de expresar a la raíz cuadrada de 2 es así, como la raíz cuadrada de 2.
cualquier versión decimal es una aproximación, porque este número tiene infinitos decimales no periódicos. Bien, cuando juntamos estos dos conjuntos, los irracionales con los racionales, formamos el gran conjunto de números reales sobre el cual va a transcurrir esta primera unidad. Existen otros números que están por fuera, que son los números complejos, pero no los vamos a ver en esta materia. Bueno, operaciones que se pueden realizar entre números reales. Algunas conocidas, como la suma, la resta, la multiplicación y la división. La verdad que, teniendo permitido el uso de la calculadora, no le veo mucho sentido a detenerme en esto. Pero sí vamos a repasar dos operaciones un poquito más importantes, que son la potenciación y la radicación, sobre todo teniendo en cuenta que vamos a trabajar mucho con expresiones literales, con letras, y no tanto con números, entonces la calculadora deja de ayudar. Potenciación en R, potenciación en los números reales. Si A, bueno, acá unas cuestiones de simbología a las cuales tiene que de a poquito ir acostumbrándose. Este símbolo de acá significa pertenece. Por supuesto, esto es el símbolo de números reales, esto también es pertenece, y esto es el símbolo de números naturales, con lo cual si hacemos una lectura corrida de esto, dice lo siguiente: si A pertenece al conjunto de números reales y N pertenece al conjunto de números naturales, entonces definimos A elevado a la N, que es como se lee esto, A elevado a la N, como el producto de A por A por A por A N veces. Esto es lo que forma una potencia. Esto que encerré aquí se llama potencia, y las dos partes que definen o que componen una potencia son el número de abajo, que se llama base, y el número de arriba, el chiquitito, que se llama exponente. Todas cosas que ya seguramente ya saben. Entonces, calcular una potencia consiste en multiplicar la base por sí misma tantas veces como indica el exponente, siempre que el exponente sea un número natural, porque entonces ahí tiene sentido hablar de n veces. Si no es natural, después veremos qué pasa. Por ejemplo, 2 a la 3 es 2 por 2 por 2, 3 veces, es decir, 8. Y se lee 2 al cubo esta también. 4 a la 2 o 4 al cuadrado es 4 por 4, 2 veces, lo cual da 16. 0 a la quinta o 0 a la 5 es 0 por 0 por 0 por 0 por 0, lo cual da 0, y se imaginarán que cualquier potencia de base 0 va a dar por resultado siempre 0, porque no importa cuántas veces lo multiplique, nunca voy a salir de ese resultado. Y esa es la reglita que está, digamos, ahí generalizada. ¿Qué pasa si el exponente no pertenece a los naturales? El símbolo de pertenencia tachado es lo contrario, no pertenece. ¿Qué pasa si el exponente no es un número natural, digamos, dice esto? Bueno, hay distintas opciones. ¿Qué pasa si el exponente, por un lado, es 0, que es el no natural más cercano, por así decirlo? Bueno, por definición y porque sí, cualquier número elevado a la 0 va a dar por resultado 1, siempre. Excepto esta situación, lo nombro porque corresponde, 0 elevado a la 0 es una cuenta que no existe, pero cualquier otro número elevado a la 0 da 1. No es muy relevante esto del 0 a la 0. No hay un porqué, es una cuestión de definición, digamos que para que todas las propiedades cierren y todo encaje bien, se definió que cualquier número elevado a la 0 tiene que dar por resultado 1. ¿Qué pasa si un exponente es negativo? Bueno, cuando un exponente es negativo, lo que tenemos que hacer es invertir la potencia. Es decir, invertir es escribir como 1 sobre y abajo la potencia con el exponente ya positivo. Por ejemplo, 3 a la menos 2 es 1 sobre, o sea, el inverso de 3 a la 2. Y ahí calculamos la potencia que nos quedó abajo y el resultado sería 1 noveno. Así que un exponente negativo nos invita primero a invertir el resultado o invertir la potencia y después operar con el exponente positivo. Por supuesto, la base en estos casos tiene que ser distinta de 0 porque no puedo dividir por 0. O sea que esto va a estar todo bien en la medida que la base no sea 0. En esos casos no va a estar definida la potencia si el exponente es negativo.
¿Y qué pasa si el exponente es una fracción? Bueno, cuando el exponente es una fracción, o sea, un número racional, está hablando de una combinación entre potencia y raíz. Esto lo vamos a detallar un poquito más adelante, por ahora simplemente lo nombro, pero cuando un exponente es una fracción, habla de una raíz, cuyo índice es el denominador, de una potencia, cuyo exponente es el numerador. Pero repito, esto nos va a tocar más trabajarlo en la parte de radicación, que es el tema que sigue. Bueno, algunos ejemplitos que tienen que ver con las cositas que dije recién. 5 a la 0 da 1, porque así está definida la potencia de exponente 0. 7 a la menos 2 será 1 dividido 7 a la 2, es decir, 1 sobre 49. 0 a la menos 5 no está definido porque, lo que dije recién, ¿no? Si la base es 0, el exponente no puede ser negativo porque no puede invertir el 0. 1 dividido 0 no existe, no se puede dividir por 0. Y 4 a la 3 medios sería la raíz cuadrada de 4 a la 3, es decir, raíz cuadrada de 64, lo cual da 8. Algunos ejemplitos bien concretos. ¿Cómo vamos a usar esto en realidad? Bueno, nos vamos a enfocar en breve en la simplificación de expresiones. Y lo que tenemos que definir primero son cuáles son las propiedades de la potenciación, es decir, qué se puede hacer y por ausencia qué no se puede hacer con una potencia. Tenemos una propiedad que nos dice que si se multiplican dos potencias con la misma base, podemos unificar en una única potencia y sumar los exponentes. Otra nos dice que si dividimos dos potencias de igual base, podemos unificar y restar los exponentes en este caso. Otra propiedad dice que si una potencia está afectada inmediatamente por otra potencia, entonces podemos eliminar el paréntesis multiplicando los exponentes. Son todas propiedades bastante conocidas, digamos. Siempre yo entiendo que quienes están cursando esta carrera, bueno, cierta afinidad por las exactas tienen, si no sería un poco extraño. Una multiplicación elevado a una potencia me permite a mí que ese exponente se distribuya hacia cada uno de los factores, es decir, la potenciación se puede distribuir respecto de una multiplicación y también se puede distribuir respecto de una división. Por ausencia es muy importante dejar en claro que una potencia no se puede distribuir respecto de una suma ni de una resta. Y digo esto porque es un error muy frecuente. Si tenemos una suma o una resta elevado a una potencia, no podemos repartir el exponente. Yo sé que estaría buenísimo que se pueda, pero no se puede. No hagan nunca eso. Resumiendo entonces las propiedades ahí al costadito, les voy a mostrar cómo se utiliza esto en ejemplos de ejercicios de simplificación, que son del estilo de los primeros que van a aparecer en la guía. Bueno, supongamos que tenemos esta expresión. X a la menos 2 por y todo al cubo, por y nuevamente, sobre x por y al cubo, todo al cuadrado, por x. Esto es una expresión algebraica, es decir, ¿qué significa esto? Una expresión que involucra letras y operaciones algebraicas, operaciones de las conocidas, las que enuncié al principio: suma, resta, multiplicación, división, potenciación y o radicación. Esto por sí no tiene un valor numérico, pero si yo reemplazara a la x y a la y por un par de valores numéricos concretos, entonces de esta cuenta surgiría un número, ¿sí? Pero así como está, es una simple expresión. Cuando hablamos de simplificar en matemática, buscamos lo que la palabra indica, ¿no? Tratar de encontrar una expresión equivalente a esta que está dada originalmente, es decir, que para cualquier par de valores x e y valga lo mismo que el original, pero que sea más simple, más sencilla, que ocupe menos espacio, ¿sí? Y vamos a ver cómo las propiedades nos van a permitir lograr ese cometido, simplificar esta expresión. Entonces lo que yo tendría que ver es, bueno, a ver, ¿cómo puedo empezar a trabajar con las propiedades en esta expresión? Alguno por ahí podrá decir, bueno, ahí tengo un exponente negativo, podría agarrar y hacerlo del inverso. No estaría mal, pero vamos a establecer como regla, digamos, que el tratamiento de los exponentes negativos lo vamos a dejar para el final. Es lo último que van
o de lo último que van a ocuparse. Con lo cual, descartando eso, digo, bueno, ¿qué puedo hacer? Y si yo miro lo que tengo acá, digamos, y lo que tengo acá, bueno, eso me está pidiendo a gritos la aplicación de esta propiedad, porque tengo multiplicación afectadas por potencia. O sea que yo podría, esta partecita de acá, aplicando la propiedad que les acabo de señalar, repartir el cubo hacia el primer factor, que es x a la menos 2, no menos 3, me va a quedar elevado al cubo, y luego por y elevado al cubo. Y haciendo algo parecido acá, tendríamos la x al cuadrado por la y que ya estaba al cubo y ahora elevada al cuadrado. Aplicando, insisto, esta propiedad. Bueno, eso sería un buen comienzo como para, digamos, eliminar los paréntesis de esta expresión. O empezar a eliminarlos. Y ahora si miramos con cuidado, lo que nos está quedando es una situación de potencia de potencia. Tenemos dos expresiones en las que tenemos una potencia afectada inmediatamente por otra, acá y acá. Aplicando la propiedad correspondiente, en ambos casos podemos multiplicar los exponentes. En el caso de arriba me quedará x a la menos 6. Y fíjense cómo unifiqué también, como para aprovechar un poquito mejor el tiempo, esta multiplicación de estas dos potencias de igual base, donde esos dos factores se pueden reducir a una sola potencia, cuyo exponente es 4, que viene de la suma del 3 y del 1. De manera parecida, abajo, no solamente multipliqué exponentes acá, que de ahí salió el y a la 6, sino que donde tenía x al cuadrado, que de alguna manera está multiplicada por x, porque aunque está lejos, la multiplicación es conmutativa, yo esas dos x que se están multiplicando las puedo unificar en una sola, para la redundancia, sumando exponentes y me queda x al cubo. O sea que hice bastante de este segundo a tercer paso, y la cosa de a poquito se va achicando. Fíjense que arriba por separado ya no puedo hacer nada porque tengo potencias de base distintas y eso me limita bastante. Y abajo tampoco porque tengo potencias de base distintas. Entonces puedo empezar a pensar en una interacción entre lo de arriba y lo de abajo. Por ejemplo, si yo miro esto, lo puedo entender como una división de potencias de igual base y usar esta propiedad, que me permite a mí restar exponentes. Me va a quedar x a la, ojo que hay que restar exponentes en el mismo orden en el que se están dividiendo las cosas, menos 6 menos 3, que es menos 9. Y si hacemos lo mismo con la y, restando exponentes, nos va a quedar y a la 4 menos 6, que es menos 2. O sea que de esa manera estaríamos achicando más aún la cosa. Y como ahora ya no puedo hacer más nada aplicando propiedades, porque tengo potencias de base distinta, básicamente, base x y base y, entonces ahora sí sería el turno de tratar estos exponentes negativos que me quedaron, diciendo, bueno, ¿qué significa x a la menos 9? 1 dividido x a la 9. ¿Qué significa y a la menos 2? 1 dividido y a la 2. Y entonces, efectuando por último la multiplicación entre estas dos fracciones, lo de arriba por lo de arriba, lo de abajo por lo de abajo, 1 por 1 es 1, y abajo me queda x a la 9 por y a la 2. Este sería, digamos, o esta sería la expresión equivalente al original, pero en su versión simplificada, y vaya que se simplificó, porque es mucho más sencillita esta última expresión. En general, se pide que al momento de simplificar, en las respuestas finales no haya exponentes negativos. No estaría del todo mal dejarlo así, pero es mejor si se avanza hasta que no aparezcan exponentes negativos. Bueno, este trabajo de simplificación es el que van a resolver en algunos ejercicios del módulo, así que por hoy finalizamos y yo después les indico qué es lo que pueden resolver. Bueno, saludos y buen comienzo.